La opinión mayoritaria de los europeos, de los norteamericanos y de los cientistas sociales es bastante negativa. En la reunión de hoy día hemos discutido los puntos fuertes y débiles de la situación en Venezuela, y realmente si uno usa los criterios de democracia liberal convencional, hay muchas fallas muy graves. Pero con estos criterios otros países de América Latina y otros países del mundo también no están tan democráticos tampoco. Si uno acepta unos criterios menos rigurosos de lo que es la voluntad del pueblo expresado a través de las urnas por procesos que son más o menos abiertos y competitivos, bueno, en este sentido no es tan no democrático. Es la voluntad de muchos venezolanos que Chávez continúa con su poder personal. Y eso refleja también tradiciones venezolanas, ideas venezolanas acerca de cómo gobernarse, que existían antes de Chávez y seguramente que van a continuar después de Chávez. Elecciones en América Latina y siempre hay dificultades en detalle, posibilidades de fraude al margen, pero la diferencia era de 10%. Y yo calculo que con los cambios, los errores que uno podría identificar, tal vez uno podría reducir el margen, pero uno no podría decir que no había una victoria de Chávez. Incluso los opositores, Capriles mismo, aceptó lealmente y dijo a sus seguidores que hay que reconocer los hechos y prepararnos para la continuidad de los procesos democráticos. Lo que hace una oposición cuando se sabe que las condiciones existen para más éxito en el futuro. No, hemos pasado la mañana tratando de definir qué cosa es el chavismo y por su naturaleza no permite definirse claramente. Es muy evasivo, su sistema de gobierno es muy personalista. Él podría despertarse la mañana de mañana con una actitud, por ejemplo, una actitud pro-FARC en Colombia en un día y después puede cambiar totalmente por su propia discrecionalidad y decidir entrar en negociaciones con los colombianos para promover la pacificación de Colombia. Eso es un ejemplo. Hay otros ejemplos donde él ha cambiado totalmente su posición. Es una personalización de poder y un populismo sin frenos. Él empezó en 98 en condiciones de muy grave crisis, tanto económico como político. Él aprovechó al principio del hecho de que el precio del petróleo, que había caído al piso mínimo, empezó a levantarse y ahora es 10 veces más alto que antes. Venezuela con tantos recursos petroleros y con un precio tan favorable, claro, el gobierno debería tener algunos logros. Y algunos logros tiene. En el programa social hay las misiones, la expansión de varios servicios de educación y de salud y de habitación. Él sí ha logrado beneficios que son reconocidos y deseados por sus electores. Por otro lado, hay muchas cosas que se puede criticar también.
creo que es peligroso tanta personalización del poder en manos de un individuo además que no es su situación de salud es desconocido, y con eso, si durante la próxima etapa, si él no continúa, eso produciría una crisis muy grande en su sistema. No hay solución de cambio establecido. También su manera de gobernar es una manera polarizadora, es decir, siempre gana batallas, pero son batallas entre enemigos internos, y en cierto sentido tiene que generar divisiones para continuar con sus batallas. Y cuando gana las batallas, infelizmente, no es tan capaz de gobernar bien como de llegar al gobierno. Hay que notar que no es el socialismo clásico, no es el socialismo cubano, que incluso Chávez y los cubanos mismos han dicho a Chávez que no hay que repetir eso. Entonces, hay el deseo de continuar con un sistema más igualitario, más distributivo, más politizado, no tan, como dicen, neoliberal como en otros países, y están pensando que pueden, a través de Chávez y los ingresos petroleros, pueden mostrar la factibilidad de esta manera más estatista, más politizada de manejar la economía. Pero no es el socialismo ni marxiano, ni soviético, entonces es poco definido en realidad. Y yo creo que el presidente mismo va cambiando su definición de discurso a discurso. Habría que distinguir entre la situación legal y lo más probable. Legalmente, el presidente Chávez se va a instalar en enero por otros 6 años, lo que significa que gobernaría hasta 2019, si su salud le permite, y incluso en 2019 podría presentarse legalmente de nuevo. En este sentido, formalmente, él tiene la posibilidad de gobernar en el futuro por tanto tiempo como ha gobernado hasta ahora. Ahora hay que preguntar si es probable. Nadie puede decir a ciencia cierta, pero a mí me parece dudoso que su salud podría aguantar tanto. Incluso es dudoso si su salud le permite continuar por los 6 años. Entonces, hay mucha expectativa que habría que buscar una manera de recalibrar las fuerzas por su lado y tal vez de conciliar un poco la relación con los opositores para que en el futuro el sistema que él ha ido construyendo podría sobrevivir. En este sentido, antes la oposición era muy negativa, muy contra-revolucionaria en la palabra de Chávez. La oposición en esta elección era mucho más moderada, mucho más conciliadora, y a pesar de algunas críticas muy fuertes de Chávez en contra de ellas, yo creo que Chávez debe saber que hay la posibilidad de entrar en, no digo que componendos, sino acuerdos que permite dar un poco más espacio, por ejemplo, a gobernadores opositores, a cambio de una continuidad más sólida. Eso no es garantizado. Los dos lados quedan bastante divididas, y es una sociedad muy polarizada, y una crisis podría sobrevivir. Pero no descartaría la posibilidad de un cambio de ritmo hacia la consolidación de lo logrado. Hay un gran incógnita que tiene que ver con su salud.
él realmente ha logrado mostrarse capaz de seguir hasta el último momento, de presentarse, de mostrar un grado de energía un poco inesperado, pero seguimos con muchas dudas de que realmente es un hombre recuperándose de cáncer, todavía necesitando medicamentos, no sabemos los detalles, que tiene 58 años, que está totalmente tiene responsabilidad para prácticamente toda la cosa pública. Y claro que si él tiene una recaída, el sistema podría sufrir muchísimo. Eso es un elemento. Otro elemento es que para llegar a esta victoria electoral se han gastado mucho dinero, se han prestado mucho dinero, la inflación va a 20%, tiene que haber un cierto frenazo de la economía en el futuro. Incluso gente como las agencias de evaluación de deuda, etc., dicen que es insostenible el modelo financiero. Difícil saber eso porque quién sabe lo que pasa con el precio del petróleo y qué sabe de los detalles del financiamiento público. Pero yo creo que es bien probable que dentro de un año van a tener que variar la tasa externa del bolívar. Es muy sobrevaluado y eso produce distorsiones demasiado costosas. Una vez que devalúan la moneda, eso va a provocar consecuencias distributivas, inflación, etc. Todo eso hay que manejar. Puede ser complicado. En un contexto de elecciones continuas y de un movimiento opositor ahora más confiado, mejor organizado y con más confianza. Es una buena pregunta y es evidente que tanto estos regímenes han reescrito sus constituciones. En el caso de Bolivia, por ejemplo, Evo se eligió antes de la instalación de una nueva constitución. Después dijo, con la nueva constitución las reglas empiezan de nuevo. Con eso, él tiene legalmente la posibilidad de servir 3 épocas, 3 ciclos de presidencia. Después de 3, no es como en Venezuela, sería totalmente insólita en Bolivia cualquier presidente que dura incluso 3. Creo que 2 ha sido el máximo en la historia de la República. Si él completa 3, se podría cambiar la Constitución para eternizarse en el poder. Tengo mis dudas. Un poco lo mismo con Correa e incluso con Daniel Ortega. Tal vez querían quedar en el poder. Tal vez no tienen confianza si pierden el poder que pueden defender a su gente y a sus logros. Por eso hay la tentación continuista. Pero, por otro lado, es peligroso como manera de defender tus logros, porque finalmente todo se identifica con tu vida natural. Y eso no es tan saludable. Una circulación que permite avanzar y consolidar y después aceptar cambio podría ser más interesante, incluso por estos gobiernos de izquierda. Sobre todo, dado que tanto Correa como Chávez, como Evo, y se supone como Daniel Ortega también, deben tener una base social, electoral, muy considerable, lo que ofrece la posibilidad de continuidad a pesar de un cambio de presidente.